Saludos, estimados estudiantes. Este video se graba con la finalidad de poderles a ustedes socializar las directrices, las instrucciones para las actividades de práctica experimental de la unidad número 2. Voy a proceder a compartir pantalla y vamos primero a entrar al aula. Una vez que hayamos ya abordado o hemos abordado los temas de la unidad número 2, vamos a darle continuidad al tema de la unidad número 2. Que se relaciona a lo que es las herramientas de ofimáticas. En esta unidad, pues, lo que se va a aprender es a poder organizar la información utilizando ciertas herramientas como es Microsoft Word y hoja de cálculo. En este caso vamos a utilizar Excel. Y el tercer tema que sería PowerPoint. En esta unidad vamos a tener, igual que la unidad número 1, dos prácticas, que la práctica número 3 y la práctica número 4. Las presentaciones de clase de la unidad número 2 están subidas en la plataforma para que ustedes las abran y procedan a revisar los contenidos que corresponden a esta unidad, ¿no? La primera presentación que aborda los temas sobre lo que es Word y la segunda sobre los temas de la hoja electrónica. El día de hoy nos vamos a concentrar solamente en lo que es Microsoft Word, pero básicamente en la actividad práctica número 3. Yo necesitaría que ustedes traten de revisar los contenidos y puedan también de alguna manera revisar la presentación de cómo está creada o cuáles son las funciones que tiene Microsoft Word y la interfaz de Word, ¿no? Conozcan las fichas, las barras, los botones de acceso rápido para poder darle continuidad y que ustedes sepan dónde está ubicado cada uno de los comandos. Bien, esta práctica número 3, vamos a revisar qué dice las instrucciones. Se orienta a poder fortalecer las habilidades de escritura, básicamente en lo que es el uso de las normas de citación APA séptima edición, lo que les va a permitir a ustedes poder fortalecer esa escritura académica y evitar el plagio, ¿no? Muchos de los profesores les van a pedir a ustedes que siempre citen la fuente de la información, es decir, dónde ustedes han consultado, cuáles son esas fuentes, ya sean libros, revistas, tesis o algún otro documento que tenga un contenido académico y que usted está en la obligación siempre de poder citar la fuente. Porque caso contrario, si usted no cita la fuente, eso sería cometimiento de plagio, ¿no? Vamos a iniciar básicamente desde aquí, ¿ya? Las normas APA pues son normas, como su nombre lo indica, o son directrices que ayudan a mantener una comunicación más clara con respecto a la redacción académica. Estas normas se utilizaron en primera instancia en las ciencias sociales, sobre todo para la parte de la psicología, pero en la actualidad se utiliza en algunas ciencias como es las ciencias sociales, administrativas e incluso hasta las ciencias de la salud. Para conocer un poco sobre el tema de por qué estamos obligados a citar, ustedes deben de conocer que existe algo que se llama derechos de autor. Los derechos de autor es simplemente aquellos derechos que se le da al creador, ya sea de una obra literaria, de un documento, de una investigación, en este caso un documento científico, y de igual manera, como ejemplo están lo que son las películas, lo que son las canciones, ¿ya? Por eso también se menciona que las obras artísticas también tienen derechos de autor. Cuando usted toma una información y no indica cuál es la fuente, ahí es que se comete o ahí es que se considera que usted está cometiendo un plagio, porque usted se está autodenominando que esa información le pertenece y no está citando de manera correcta, ¿no? En esta presentación ustedes van a ver algunos ejemplos, incluso pueden verificar dentro de lo que es cometimiento de plagio, que comprar un trabajo o una tarea a otra persona y presentarlo como de su propia autoría, eso es una deshonestidad académica o también es el cometimiento de plagio. Incluso si usted parafrasea, es decir, cambia el texto, pero conserva la idea original del autor, también se considera cometimiento de plagio. A nivel mundial, pues se han escuchado muchos casos de personas que se han autoadueñado de obras tanto literarias como de trabajos académicos, incluso
se ha dado casos de personas que han cometido plagio en sus tesis y eso ha llevado a que pierdan los derechos de mantener el título, ¿ya? De igual manera, vamos a iniciar de manera muy resumida lo que son las normas APA, porque existe un libro que está subido aquí en Recursos Inmateriales, que me gustaría que dentro de la medida de lo posible ustedes lo analicen, ¿ya? Este libro se llama Manual de Normas APA. El Manual de Normas APA es un documento un poquito extenso que tiene 37 páginas, pero yo les voy a dar de manera resumida de qué se trata lo del Manual de Normas APA. Este manual que ustedes ven aquí se divide en 4 partes, ¿ya? La primera, que habla sobre formato general del trabajo, la segunda, tablas y figuras, la tercera, sobre las citas y la cuarta, referencias. Esos son los aspectos principales que abarcan las normas APA. En cuanto a lo que es el formato, este manual indica que usted tiene que colocar ciertas medidas dentro de una hoja. Y no son las medidas, sino que también tiene que ubicar sangría, utilizar un tamaño de papel adecuado y también un tipo de letra, ¿no? De las que ustedes observan aquí, ustedes pueden escoger una, pero obviamente utilizar ese tamaño. ¿Cómo se hace esto? Esto se configura de manera muy básica al inicio, ¿ya? Y por ejemplo, para configurar los márgenes, usted se va al menú de Word. Aquí tengo una hoja con el ejercicio ya que vamos a realizar. Se va al menú Disposición. En algunos documentos de Word no está en disposición, sino que está en una pestaña que se llama Diseño de página. Pero eso siempre va a depender de la actualización del Office que usted esté utilizando. Entonces, todo lo concerniente a lo que es la configuración de página lo va a encontrar en el primer grupo denominado configuración. Márgenes, orientación, tamaño, columnas, saltos, número de líneas, guiones. Yo voy a acceder desde esta pestaña directamente al cuadro de diálogo que me va a permitir a mí configurar, ¿ya? Y me dice que las medidas son 254, tanto superior, inferior, izquierdo y derecho, ¿ya? 2.5 que viene siendo lo mismo. Entonces yo necesitaría corregir las medidas de izquierdo y derecho, ¿ya? Luego la orientación es vertical y eso sería básicamente lo que tiene que ver con lo que es los márgenes, ¿ya? De allí lo que es el papel, pues dice carta, pero lo vamos a dejar con tamaño A4. Y en cuanto a disposición, esto es para cambiar encabezado y pie de página. Ustedes le van a dejar de manera predeterminada lo que trae la configuración inicial. Le damos a aceptar y ya prácticamente tenemos la primera parte. Como segunda opción, usted se va a ir aquí donde dice inicio, porque dice que usted tiene que tener un interlineado doble y un alineado a la izquierda. Por cuestiones académicas, ciertas instituciones no se acogen al alineado a la izquierda, sino que se acogen al alineado justificado, que es lo que nosotros vamos a utilizar. Nos vamos a ir al menú inicio, nos vamos a ir al grupo párrafo y desde aquí usted va a tener la opción de configuración. Por ejemplo, dice que el interlineado es doble y además que el espaciado lo tienen que dejar en 12 puntos. De allí el resto, lo de la sangría, ustedes lo pueden configurar más adelante, ¿ya? Bien, para seguir, bien, básicamente ya hemos hecho la primera configuración, que es los datos básicos. Ah, me faltaba el tipo de letra, ¿no? En este caso yo voy a escoger Arial de 11 puntos, ¿ya? Simplemente ustedes, bueno, en mi caso ya tengo seleccionado varios de los textos y yo lo que haría es seleccionar con control E todo el documento, lo que tengo aquí, escojo el tipo de letra, en este caso es Arial, y además escojo tamaño 11, ¿ya? Con esto pues ya he hecho la primera configuración básica con lo que respecta a la parte de formato, ¿ya? Formato del documento, formato general. Si ustedes ven aquí abajo, es básicamente lo mismo que está en la presentación, ¿ya? Luego vamos a seguir con la portada.
La portada va a ser siempre en función de la institución. Como ustedes manejan un formato de trabajo tanto autónomo como informe de práctica, ustedes se van a acoger a ese formato, ¿ya? Pero esto es un ejemplo. Esto no es una camisa de fuerza. Luego ya viene la parte más importante. Aquí sí nos vamos a detener, ya que de esto trata el ejercicio o la actividad número 3. Si ustedes observan, la actividad número 3 dice que hay que elaborar un documento en Word para que apliquen correctamente los tipos de citas según las normas APA séptima edición, ¿ya? Y el tema que ustedes van a utilizar va a ser relacionado al proyecto empresarial, es decir, yo sé que aún todavía no tienen un tema específico, pero ustedes lo que van a hacer es que van a escoger el mismo tema que utilizaron para la encuesta, ¿ya? Para que hagan la investigación. La primera página debe ser la portada, con el mismo formato de trabajo autónomo y sus datos personales, y una breve introducción que diga que, sobre la importancia del uso correcto de las citas en la escritura académica. Luego sí, ya viene la parte esencial, que es la realización de las citas bibliográficas, ¿ya? En este caso tenemos 6 ejercicios diferentes y es lo que vamos a ir poco a poco haciendo. Por lo que veo, yo escogí la letra Arial, pero aquí ya les he dejado, miren, incluso aquí ya las había dejado que pueden utilizar Times o Arial tamaño 12, interlineado 1.5, puede ser 1.5, puede ser 2, pero el alineado debe de ser justificado, ¿ya? Y sangría en la primera línea de cada párrafo. Eso se los voy a explicar en la parte final. Bien, entonces vamos a continuar con lo que es una cita. Para conocer o para poder hacer el ejercicio, primero debemos saber qué es una cita. Una cita es una expresión de ideas que puede ser total o parcial y que hacen referencia al origen de una fuente. ¿Qué quiere decir esto? Que la cita va a ofrecer siempre la información tanto del autor como el año en el que se publicó. Puede haber casos en los que no se obtenga el nombre del autor. Para esos casos se va a poner la palabra anónimo, ¿ya? Pero son casos muy raros y para el caso de que no exista el año de publicación se va a ubicar SF, que significa sin fecha. Ahora, lo que nos interesa es lo siguiente, cómo se hace la cita o cómo se procede a citar? Primero, debemos conocer que existen 2 tipos de cita, ¿ya? Primero está la cita llamada narrativa o basada en el autor. ¿Cuál es la cita narrativa o basada en el autor? Es aquella que al comienzo de la frase se agrega el nombre del autor, pero el año se ubica entre paréntesis. Es decir, en las citas narrativas, el autor se incorpora al texto como parte de la oración. Ya hace una referencia, hace una mención. Por ejemplo, Kuller, que es el autor, siempre se va a ubicar el apellido, nunca el nombre. Si fuera yo la autora, se diría aquí Zambrano 2016, ¿ya? Pero en la narrativa o basada en el autor, el apellido del autor siempre va a ir fuera del paréntesis. Kuller 2016 señaló, aquí observamos que hay un énfasis, ¿ya? Porque estamos diciendo que este señor dijo que los peligros de una cobertura informática falsamente equilibrada. Para poder hacer una mención al autor se puede utilizar términos como señaló, indicó, explicó, argumentó, ¿ya? Eso me va a dar a mí una idea de que el tipo de cita que estoy haciendo o que estoy observando es una cita narrativa. Luego está la cita parentética y se llama parentética porque hace mención al paréntesis. También se le llama basada en el texto. Estas citas, el autor y el apellido y el año, es decir, el apellido y el año, todo se va a ubicar entre paréntesis, ¿ya? Todo se va a ubicar entre paréntesis. Entonces, aquí está la diferencia de los tipos de cita. Luego tenemos las formas de citación. No es lo mismo el tipo de cita que los tipos de citación, ¿ya? Es decir, la forma como yo utilizo la cita para poder mencionar o transcribir una idea. En primer lugar, tenemos la cita textual o directa. Como su nombre lo indica, es utilizar la misma idea del autor con las mismas palabras. Yo no voy a cambiar nada, ¿ya? Y la longitud o la extensión va a determinar la forma de presentación de la misma, ¿ya?
Es decir, esta puede ser corta o puede ser larga. Ya vamos a ver más adelante. Luego tenemos la cita indirecta o parafraseada. ¿Qué significa? Que yo voy a utilizar la misma idea del autor, pero yo voy a ubicarlo con mis propias palabras, ¿ya? Es decir, yo lo voy a adecuar, yo lo voy a transformar, o para que ustedes lo entiendan en palabras un poco más coloquiales, voy a utilizar sinónimos. Pero lo que voy a hacer es conservar la idea original del autor. Y en este caso siempre se omite el dato de la página, ¿ya? Recuerden, uno es el tipo de cita, que puede ser narrativa o parentética, y la otra es los tipos de citación, que puede ser textual o parafraseado. Ahora, vamos a empezar primero con la cita textual, ¿ya? La cita textual o cita directa. La cita textual o cita directa, pero en este caso tipo de cita narrativa, se clasifica en corta o larga, ¿ya? ¿Por qué se le llama corta? Porque esta extensión de ideas no supera las 40 palabras. Cita textual narrativa de menos de 40 palabras. Y la cita textual entre paréntesis de menos de 40 palabras, ¿ya? Acuérdense que entre paréntesis el autor, el año y el número de página va entre paréntesis. Y en la narrativa, que es la que se hace mención el autor, el apellido del autor se ubica en la parte de afuera. Aquí está el ejemplo. El autor se referencia o se inicia en la cita, que no tiene por qué ser una regla que siempre debe de ser al final, al inicio, perdón. Pero básicamente podría darse el caso que la mayoría de las veces. Se ubica el año y en el caso de la cita textual se ubica entre comillas y luego el año, el número de página y el punto, ¿ya? Desen cuenta que aquí están las indicaciones. Cuando hablamos de la cita parentética, es decir, la que se ubica todo entre paréntesis, de igual manera como es una cita corta y textual, se ubica entre comillas y apellido, año y número de página entre paréntesis. Hay que observar algo importante, el punto, ¿ya? En la cita textual narrativa, el punto va afuera y en la cita textual narrativa de menos de 40 palabras también va afuera, ¿ya? Luego tenemos la cita larga, ¿ya? ¿Qué pasa con la cita larga? ¿Por qué se le llama larga? Porque la cita larga contiene más de 40 palabras, ¿ya? Puede ser un poco más extensa, tampoco puede ser de 2, 3 párrafos, ¿ya? Porque eso no sería lo correcto. Y no se va a utilizar comillas. Además que hay una característica específica en este tipo de cita, que se va a utilizar algo que se llama cita en bloque. ¿Qué es la cita en bloque? Es que la cita va hacia adentro. Si se dan cuenta, aquí empieza la primera línea y la cita va como metida, ¿ya? Eso se llama cita en bloque. También deben de utilizar un interlineado en toda la cita del bloque, no se agrega espacio adicional ni antes ni después, y además que si hay una continuidad dentro de la cita, se debe de usar una sangría en la primera línea de cada párrafo subsiguiente de 0,5. Es decir, por ejemplo, si aquí hubiera una continuidad de otro párrafo, se debe de utilizar la sangría como indica en las reglas, ¿verdad? Luego se cita la fuente entre paréntesis después de la puntuación final de la cita. ¿Qué quiere decir? Que a diferencia de la cita corta, si ustedes observan, el punto se ubica antes, ¿ya? En la cita corta se ubica después. Miren, aquí está después el punto y después el punto. En este caso, en la cita larga, el punto siempre se va a ubicar antes, ¿ya? Ya mismo les voy a explicar cómo hago para saber cuántas palabras tiene una cita, ¿ya? No olvidarse que se tiene que utilizar la sangría y el apellido del año. Esto es el caso de la cita parentética, ¿ya? Parentética porque va entre paréntesis y textual porque va en el mismo orden de ideas que el autor la escribió. Luego tenemos la narrativa de más de 40 palabras. ¿Qué significa?
que yo o ustedes, cuando vayan a escribir, van a utilizar la cita narrativa al autor fuera y la cita textual van a utilizarla en bloque, es decir, le van a añadir una sangría de 1.27. De igual manera, el punto va antes del número de página. Si se dan cuenta, a diferencia de la cita textual, entre paréntesis, va todo autor, año y número de página. En la narrativa, el autor va al inicio y el número de página va al final. ¿Ya? Hasta allí vamos a llegar y vamos a ir haciendo un ejercicio de cada uno. Vamos a empezar por la cita textual, la narrativa de 40 palabras. Aquí dice, realizar un ejemplo de cada uno. Cita textual corta narrativa de menos de 40 palabras, para lo cual yo he elegido el tema Estrategias pedagógicas para promover el desarrollo socioemocional en niños y niñas de la educación inicial. Dentro de esta explicación también va a haber una explicación de cómo es la forma correcta de buscar información, ya que lo tradicional de todo estudiante es copiar el tema, ir a Google, ¿ya? Y realizar una búsqueda en Google. Ustedes que son estudiantes ya de educación superior van a utilizar algo que se llama Google Académico, ¿ya? Esto. Van a escribir aquí Google Académico, escogen Google Académico y si se dan cuenta, se parece mucho al Google, salvo el caso que aquí ustedes van a encontrar información más científica o de mayor relevancia, que tiene más impacto al momento ustedes de utilizarla, ¿ya? Entonces, yo podría poner todo el título aquí, pero no es lo correcto, porque una cosa son las estrategias pedagógicas y otra cosa es el desarrollo socioemocional, y es importante siempre buscar la información de manera más específica, ¿ya? El Google Académico tiene un buscador avanzado. El buscador avanzado lo van a encontrar en la parte de acá de la izquierda. Aquí hay una lupita y dice búsqueda avanzada. Yo lo que voy a hacer es utilizar este buscador avanzado de la siguiente manera, donde dice con todas las palabras, ahí ustedes pueden ubicar todo todo el tema, si es posible, ¿ya? Donde dice con la frase exacta, a mí lo que me interesa es saber sobre el desarrollo o cómo promover el desarrollo socioemocional. Esa es la parte inicial, ¿ya? Es como la variable que necesito investigar cómo los niños están desarrollando su parte afectiva y su entorno social, ¿verdad? Y aquí voy a ubicar donde dice con la frase exacta. Y luego donde dice con al menos una palabra, aquí se voy a utilizar estrategias pedagógicas, ¿ya? Porque a nivel de educación inicial existen ciertas estrategias que me van a permitir a mí desarrollar ciertas habilidades en los niños y en las niñas. Una vez que haya puesto esto, yo me voy a ir aquí donde dice artículos fechados. La norma dice que se debe de utilizar fuentes de los últimos 5 años, pero tampoco es un impedimento que ustedes puedan utilizar información de años atrás, ¿verdad? Por cuestiones de investigaciones recientes, yo le voy a poner que desde el 2020, ¿ya? Hasta el 2025. Y le doy aquí a la lupita donde dice buscar. Con esto yo lo que hago es reducir la búsqueda, es decir, que me arroje solo información que a mí me va a interesar, ¿ya? La interfaz es un poquito diferente al buscador de Google normal, porque aquí le va a arrojar información solo científica, es decir, investigaciones de revista, tesis, libros de fuentes primarias, ¿ya? Entonces, esto que ustedes ven del lado derecho es la forma como usted va a encontrar el documento. La mayoría de los documentos están en formato PDF. PDF. Puede que llegue un momento que a ustedes les aparezca aquí formato HTML, ¿ya? ¿Eso qué significa? Que está en formato página web. Es la única diferencia que hay.
¿ya? Pero la mayoría, si ustedes observan, están en formato PDF. Luego, ¿qué cosas importantes van a observar en primera instancia? El título del artículo que han encontrado, ¿ya? Actividades lúdicas para el desarrollo socioemocional. Y además, también en esta parte donde dice Unirioja, Cielo, Revistas Horizonte, es la base de datos donde está alojada la información, es decir, el dominio o la página donde se encuentra incrustada esta investigación. También es importante observar los datos de los autores que aparecen aquí en color verde. Ya, primero siempre va a aparecer los apellidos del autor, el nombre de la revista y el año. ¿Ya? Aquí de igual manera, autores, nombre de la revista, el año. Autores, nombre de la revista y el año. ¿Ya? Yo ya tengo abierto 3. De los mismos que están aquí ya he abierto 3. Número 1, número 2 y número 3. ¿Por qué necesitan ustedes conocer esto? Porque al momento de citar un artículo, ustedes tienen que agregar los datos concernientes a la revista y a la fuente que están utilizando. El primer artículo se llama Estrategias pedagógicas en el aula y su influencia en el desarrollo socioemocional de los estudiantes. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 autores. DOI, que es un número de identificador único, como el número de la cédula. Tenemos el resumen para que ustedes puedan ver de qué se trata, ¿ya? Y también las citas utilizadas en ese documento. Pero la parte que más me va a interesar a mí es ir aquí, ¿ya? Aquí donde dice PDF, para poder ver el documento. De igual manera, también me dice cómo tengo que citar, de lo que hemos estado hablando hace un momento, ¿verdad? Y en qué formatos. Nosotros vamos únicamente a trabajar con formato APA. Las otras formas de citación se utilizan en otros contextos, pero de manera académica e institucional vamos a utilizar el formato APA. Y esta es la información que nosotros necesitamos conocer y saber para poder utilizarla como referencia, ¿ya? Cuando yo les decía a ustedes en un trabajo de investigación pongan la lista de referencias, a esto me refería, ¿ya? Entonces vamos primero a darle aquí donde dice PDF y es de aquí donde vamos a sacar la información o la primera cita. Dice que la primera cita es cita textual corta narrativa de menos de 40 palabras, ¿ya? Si decimos que es corta, tiene que ser de menos de 40 palabras y narrativa que haga referencia al autor, ¿ya? Como esta inducción o este video tutorial está siendo grabado y no tenemos tanto tiempo, no me da el tiempo suficiente para ponerme a leer y todo lo demás. Yo voy a escoger cualquier información que encuentre, ¿verdad? Entonces vamos a poner aquí que los estudiantes asumen roles diferentes, colaboran para aprender, resolver problemas de manera efectiva, ¿ya? Esa va a ser la cita que yo voy a utilizar. Vamos a cambiarle aquí a negrilla, ¿ya? Y recordemos que es cita narrativa, ¿ya? Vamos a añadirle hasta aquí y la diversidad. ¿Ya? Como esta información no me pertenece, yo tengo que citar la fuente, ¿ya? Y además de utilizar la fuente, pues tengo que poner todos los datos. ¿Quién sería las personas dueñas de esta información? Los dueños de esta información son todas estas personas que ustedes ven aquí. ¿Ya? Sí, y yo sé que son muchos, pero hay que agregarlos a todos, ¿ya? Vamos a dividir la pantalla para poder hacerlo un poco más rápido y escuchen por favor muy atentamente cómo es el proceso de ingresar una cita. Para ingresar una cita, yo me voy al menú Referencias, ¿ya? Voy a abrir un poquito esto. Aquí donde dice Referencias van a encontrar el comando de insertar citas, ¿ya? Me voy a insertar citas, insertar cita y voy a agregar una nueva fuente. Como voy a agregar una nueva fuente, el proceso es el siguiente. Primero, ¿qué tipo de fuente es? Yo les decía a ustedes que esto es un artículo de revista. Ustedes despliegan y aquí van a buscar todas las fuentes posibles que tiene cada documento.
En este caso es artículo de revista. Si usted tiene configurado en inglés, le va a salir journal o artículo de journal, algo así, ¿ya? Primero. Segundo, los autores, ¿ya? ¿Dónde ingresamos los autores? Aquí donde dice editar. Ubicamos al primer autor, porque hay que colocarlos a todos, pero solo vamos a colocar apellido y nombre. Nunca se pone el nombre primero, se pone como está el orden aquí, apellidos y nombre, y no todo en mayúscula. Primer autor, luego tenemos a Venus Plaza, Venus, agregar, luego tenemos a Cepeda, Esteban, agregar, llevamos 3, luego dice que está Urbina Luis, y hay que ubicarlos en el orden como aparecen en la revista, no puede ir uno primero que el otro, porque por lo general la autoría va a depender de cuánto aportó a la investigación, ¿ya? Narváez lleva tilde, Narváez María. Bien, hemos agregado a todos los autores y una vez que hayamos agregado a todos, si yo me equivoco en el orden, yo los puedo mover o los puedo eliminar según sea el caso. Aceptar y ahí se colocan todos, ¿ya? El título lo vemos aquí. El título de la investigación y luego dice que coloquemos el nombre de la revista, ¿ya? La revista se llama Ciencia Latina, revista multidisciplinar. Ahí. Le copiamos, el año dice que fue publicado, busquemos cuándo fue publicado. En el año, aquí está. Aceptado. Esta es la fecha que tenemos que poner. Bueno, no toda la fecha, solamente el año, 2023. Y el número de página, ¿ya? Los números de página son los números que aparecen aquí. Si ustedes no lo encuentran, los números de página, ustedes también pueden revisar en 2 partes. Primero, pueden revisar aquí, donde dice citar, como fue este el que yo escogí, me puede aparecer aquí el número de página, miren, 5488 hasta la 5504, ¿ya? Eso. Y dice que el volumen es el 7 y el número 2. ¿Dónde agrego esa información? La agrego aquí donde dice mostrar todos los campos. Le doy un poquito más abajo, volumen 7, número 2, ¿ya? Y por último, regresemos al documento. Aquí también habíamos visto que salía la información, aquí donde dice citar, miren, aquí está los números de página, el volumen y el número. Y por último, debemos de ubicar el URL o el DOI, cualquiera de los dos, donde está alojada la información. Yo en este caso le voy a poner el URL, pero si quiero le puedo poner las dos cosas, pero al menos una de las dos. Una vez que haya ingresado los datos de mi primera fuente, lo único que voy a hacer es darle a aceptar. ¿Ya? Ya le he dado a aceptar y con esto he agregado mi primera cita. Pero sucede y resulta que ustedes observaron aquí que la cita narrativa del autor va fuera del paréntesis, ¿verdad? Va fuera del paréntesis. Entonces, ¿yo qué voy a hacer aquí? Yo lo que voy a hacer es que voy a sacar a los autores afuera, ¿ya? ¿Cómo lo voy a hacer? De la siguiente manera. Me voy a ir aquí a esta opción de pestañita y le voy a poner convertir cita en texto estático, ¿ya? Y de esta manera yo ya puedo eliminar los paréntesis. Hay una norma que dice, otra cosa más importante también es el número de la página que nos estábamos olvidando. La puedo poner manual o también la podía haber puesto antes, ¿ya? Dice que el punto va después, ¿ya? Y que esto va entre comillas. Ya eso también es importante, nos habíamos olvidado de las comillas.
comillas, comillas, número de página, vamos a dejar ahí el espacio y el punto. ¿Ya? Recordemos que el punto aquí va al final. ¿Qué es lo que dice el manual de normas APAS cuando hay demasiados autores? Vamos un poquito aquí abajo. A partir del tercer autor se va a utilizar las siglas et al. Cuando es un autor, se ubica así. Cuando son dos autores, se ubica así. Pero de tres o más autores, no se los nombra a todos. Sí se los agrega a todos como yo hice en un inicio. Pero para la escritura, solo se deja al primero y aquí se coloca et al. Punto y coma. ¿Ya? Entonces vamos a poner lo siguiente, de acuerdo a Calderón y otros autores, refieren que los estudiantes asumen roles diferentes y complementarios y colaboran para aprender, resolver problemas, etcétera, etcétera. Y además, vamos a buscar también, nos olvidábamos del número de la página. Vamos a revisar ese extracto que yo saqué. Yo tengo que ubicar cuál fue el número de página que yo coloqué. Como yo fue de esta parte de aquí fue que cogí la información, hasta aquí, ¿verdad? Hasta aquí hay diversidad. Ya, yo busco cuál es el número de la página, es la 5491. Y eso es lo que voy a ubicar aquí, 5491. Con esto yo ya habría hecho el primer ejercicio, la primera cita. ¿Ya? De acuerdo, Calderón. Ya. Vamos con la segunda. Hemos hecho recién esta de aquí. ¿Ya? Aquí nos faltaría ponerle la sangría. ¿Cómo se coloca la sangría? Yo me voy a colocar en la primera línea, me voy a inicio y aquí le voy a colocar, dice sangría, yo le pongo en la primera línea. ¿Ya? Sangría en la primera línea, nada más, solo eso, y ahí automáticamente se coloca la sangría. Vamos ahora con la cita textual corta. Ah, otra cosa, ¿cómo sé que es de menos de 40 palabras? Bueno, la experiencia ya me dice a mí que obviamente es de menos de 40 palabras, pero si ustedes quieren contar, usted selecciona todo lo que extrajo y aquí abajo me aparece 32 de 126, ¿ya? O le doy clic y ahí me aparece, ¿cuántas palabras? 32. Entonces, por lo tanto, es una cita corta. Ahora vamos a hacer una cita parentética, ¿ya? Que es textual mismo, porque es las mismas ideas del autor, y vamos a hacer con otro artículo. Vamos a abrir otro artículo, aquí tenemos otro artículo, ¿ya? Este solo tiene un autor, este es el título, el nombre de aquí está, aquí tenemos el documento y vamos a buscar rápidamente algo que no vamos a poder leerlo tan rápido, ¿verdad? Vamos a esto de aquí. Como es textual, va igual que el autor. Lo ha dicho. Las estrategias pedagógicas innovadoras desempeñan un papel fundamental en el desarrollo socioemocional durante la educación inicial. ¿Ya? Ustedes solamente tienen que revisar cuántas palabras tiene esto. Tiene 16 palabras. Entonces, en este caso, sí es una cita corta. ¿Ya? La cita corta la ubicamos aquí al final. ¿Ya? Nuevamente vamos al menú Referencias. Dividamos pantalla para hacerlo mejor. Insertar cita. Mire, aquí ya aparece la primera cita que agregamos. A medida que ustedes vayan agregando más información, se va acomodando aquí las citas. Agregamos una nueva fuente porque es otro documento. Y recuerden que el número de página era el que está aquí al final, ¿verdad? El 244. ¿Ya? Vamos a poner los autores. Solo tenemos un autor, Byron Oviedo. Primero la fuente, ¿no? Es un artículo, en este caso no es libro,
Oviedo, Byron. Agregar, aceptar. Luego colocamos el título. Ay, estrategias pedagógicas innovadoras para el desarrollo socioemocional en la educación inicial. Nombre de la revista, hay que buscar el nombre de la revista. Se llama Revista Metropolitana de Ciencias Aplicadas. Año, aquí vemos el año también. 2025, ¿ya? Incluso aquí dice, mire, cita sugerida en APA, ¿ya? Que está los números de página. Activamos la opción de mostrar todos los campos para agregar volumen, volumen 8 y número 1. Solo en lo que es revista se agrega un poco más de información, ¿ya? ¿Y qué nos faltaría agregar? En este caso, el DOI o el URL, ¿ya? Entonces vamos a agregar dónde está ubicado el documento y me parece que eso sería todo, porque DOI parece que no tiene. Bien, si no lo tiene no pasa nada. Ya, entonces le damos a aceptar y ya tenemos la segunda. Pero recordemos que va entre comillas y además que tenemos que poner el número de página que era 244. Ya. ¿Qué hacemos para poner el número de la página? Aquí a los lados dice editar cita. ¿Ya? Aquí vamos y colocamos el número de la página, 244. Nada más. Y ahí automáticamente aparece el número de la página. Ya tenemos el segundo ejercicio, pero falta, nos dice que tenemos que, allá, esto no lleva sangría, solo lleva sangría la de acá, ¿ya? Ahora vamos con las citas textuales largas. Ya tenemos la 1 y la 2. Vamos con la cita textual larga, narrativa y larga parentética. La cita larga textual entre paréntesis de más de 40 palabras, ¿ya? Textual es tal como lo dice el autor. Vamos a abrir otro documento, ya lo teníamos por aquí previamente. Miren que este documento se llama Estrategia Pedagógica. También dos autores, Universidad Técnica de Manabí. La revista se llama Dominio de las Ciencias, volumen 8. ¿Cómo hago para abrirlo? Ustedes siempre tienen que buscar esta opción que dice PDF, ¿ya? PDF. En este caso, se descarga directamente en mi computadora. Ustedes lo que hacen es abrir, ¿ya? Vamos a ubicar rápido. Aquí vamos. La falta de reconocimiento y manejo de las emociones son muchas veces motivo por el cual los niños no pueden desenvolverse de manera plena, por lo que al ejecutarse la estrategia permite que de manera positiva los niños logren reconocer y manejar sus emociones, las habilidades, las empatías. Ya vamos a poner aquí y vamos a poner el resto hasta aquí, que en función del juego, ¿no? Los niños aprenden jugando. Ya. Lo único que tenemos que hacer, obviamente, cuando copiamos la información, no se, no se pone bien. Ustedes lo que tienen que hacer es arreglarla.
y ahí ya tenemos la cita. ¿La cita tiene más de 40 palabras? Seguramente sí. ¿Ya? Tiene 71. ¿Ya? Entonces, como es cita larga narrativa, vamos a poner aquí primero agregar el autor. ¿Ya? Nos vamos al menú referencias. Estamos agregando esta, ¿verdad? Ya, aquí. Nos vamos al menú referencia, insertar cita, agregar nueva fuente. Miren, ya aparece la segunda que agregamos. Agregar nueva fuente. ¿Qué tipo de fuente es? También es artículo de revista. ¿Cuál es el título? Estrategia pedagógica, bla, bla, bla. ¿Ya? De socioemocional en los niños de educación inicial no se copió. Ahí sí. Nombre de la revista. ¿Cómo se llama la revista? Dominios de las ciencias. ¿Ya? Acuérdense que previamente lo habíamos visto aquí, antes de abrir el archivo. Dominio de la ciencia. Aquí aparece. Y acá también aparece. Aquí revista Dominio de las Ciencias. Aquí en la parte de arriba, bien chiquitito, ¿ya? Año, dice que esto se publicó el 2022. Página dice que es de la 340 a la 360. Mostrar todos los campos. Volumen 8, número 2. Volumen 8, número 2. Y por último, nos vamos acá a copiar el URL. Aceptar. Y ya tenemos, aquí se nos copió sin querer el título. ¿Ya? ¿Por qué motivo? Porque no le agregamos el autor. ¿Cómo hago para corregir ese error? ¿Ya? Ese error se puede corregir ingresando aquí, en esta pestañita, le ponemos editar fuente y nos damos cuenta que aquí no está el autor. ¿Ya? Entonces se nos pasó por alto. Mendoza Gema es una de las autoras. Agregar. Y la otra autor o autora, Briones Gita. Briones Gita. Agregar y aceptar. Aceptamos nuevamente y se realiza la corrección. Acuérdense que como ya lo habíamos agregado, tenemos que ponerle que sí. Ahí sí, ¿verdad? Entonces, como esta cita, si nos damos cuenta, des en cuenta aquí, es la que está aquí arriba. Vamos a hacer la textual narrativa de más de 40 palabras, ¿ya? La hemos ubicado aquí al final. Afirman que, dos puntos, ¿verdad? La cita larga no lleva comillas. Solo lleva el punto y el número de página. ¿Ya? Vamos a ver el número de página de donde sacamos la información, que era la última. Bueno, casi que la última. 357. Página 357. Y el punto, verifiquemos, va antes, que ya lo pusimos. Pero sí nos falta arreglar algo. ¿Ya? Miren que los autores van fuera del paréntesis. Recordemos que para separarlos, habilitamos aquí donde dice convertir cita en texto estáticos y podemos decir que los autores Mendoza y Briones en el 2022 afirman o afirmaron. Afirmaron que la falta del reconocimiento y manejo de las emociones son motivos por el cual ya. Pero falta algo, falta agregar la sangría. Entonces, como la sangría no es en la primera línea, es en todo el párrafo, ustedes seleccionan el párrafo, se van a inicio, se van aquí donde dice párrafo, le ponen así acá la sangría en la primera línea y aceptar. Ay, perdón, no era en la primera línea. Corrijo. Corrijamos esta parte. ¿Ya? La sangría va en todo el texto, 1,27.
No le ponemos en la primera línea, le ponemos que a la izquierda todo lo que está seleccionado. Aceptar. Ahí sí. Ya tenemos la segunda. ¿Ya? Larga narrativa de más de 40 palabras. Ahora vamos con la larga parentética. Miren, ya hemos hecho una, dos, tres. Esta es la forma correcta como se cita. Si ustedes observan en los mismos artículos que hemos revisado, miren, aquí podemos ver las citas. Las mismas personas que escriben utilizan citas de otros autores. Por ejemplo, según el Ministerio de Educación en el 2020, esto es un tipo de cita narrativa. López 2025, narrativa, porque hace mención el autor. López, según López 2005, miren, le han ubicado las comillas, el número de páginas, siguiendo las indicaciones de las normas APA. ¿Ya? Verifiquemos en la que revisamos acá. Miren, esta es una cita prácticamente parentética, cita corta, cita larga, perdón, ¿ya? O puede ser parafraseada, porque le han colocado aquí los dos puntos, ¿ya? Pero es la forma académicamente que todo estudiante debe de aprender a escribir. Álvarez en el 2018. Si usted hace una investigación y no cita los autores o las fuentes, ahí es que estaría cometiendo plagio. Ya, vamos con la siguiente, que es cita textual entre paréntesis de más de 40 palabras o parentética. Vamos a buscar otro documento. Este ya lo usamos. Este de aquí no. Dice, el impacto del juego en el desarrollo cognitivo y socioemocional. Son muchos autores. Para no demorarnos mucho, vamos a buscar otro documento. Vamos a buscar este de aquí. Lo abrimos. También vamos a abrir este de acá para tener ahí dos opciones. Ya. Dice que esto es fortalecimiento del desarrollo socioemocional de la cultura de paz mediante juegos tradicionales. Esto no es una revista, ¿ya? ¿Y por qué me doy cuenta que no es una revista, sino es una tesis? Porque esto es un repositorio de una universidad. Aquí dice Universidad Nacional Abierta a Distancia. Y aquí dice licenciatura en Pedagogía Infantil. Entonces aquí yo me doy cuenta, ya con la experiencia que uno tiene, es que este documento no es un artículo de revista, sino que es una tesis, ¿ya? Formato PDF, incluso en algún lugar ustedes van a ver, aquí dice, colección de la licenciatura en Pedagogía Infantil. Tipo de documento digital, dice proyecto aplicado, formato PDF, ¿ya? Usted aquí puede seleccionar el formato del documento o si no lo descarga desde aquí, aquí. Vamos a abrir el documento y aquí tienen, miren, 3 autores. Siempre van a encontrar en las tesis 1, 2, 3 autores dependiendo, ¿ya? Con el tutor de tesis. Miren, aquí está, licenciatura en Pedagogía Infantil, año 2025. Las tesis son documentos también muy importantes que ustedes pueden utilizar para lo que es búsqueda de información, ¿ya? Yo voy a buscar algo que se hable de las habilidades. Aquí, estrategias pedagógicas. Ya, vamos a escoger todo esto, recordando que es de más de 40 palabras. Lo arreglamos. Ya, colocamos sin negrillas y verificamos. Tiene 64 palabras. 64. Significa que sí es una cita larga, de más de 40 palabras. Le ubicamos la sangría antes de ubicar añadir la fuente, ¿ya? Le ubicamos la sangría, ¿ya? Y aquí ya vamos a ubicar la fuente. Recordemos que el punto en la cinta larga va primero, ¿ya? Vamos a ir donde dice referencias, insertar cita, agregar nueva fuente. Mire, ya es la cuarta que vamos a agregar. Y acá tenemos el documento. Nos vamos a la parte principal y le vamos a copiar primero el título.
Ya, es un poquito largo, ¿sí? Nariño, esto es en Colombia. Ya. Nombre de la revista. Ojo, aquí vamos a hacer un cambio. Como esto no es un artículo de revista, sino que es una tesis, ustedes van a buscar, aquí mira, aquí tienen libro, cuando es el caso del libro. Pero cuando es una tesis, ustedes van a ubicar la opción varios, la última opción, varios, ¿ya? Ya tenemos el título, vamos con los autores. Castillo, John, Quiñones, Lady, y por último tenemos a Segura, Mayra. 3 autores, aceptamos. Donde dice título de la publicación, se le va a ubicar de qué se trata la tesis, ¿ya? ¿De qué se trata la tesis? Por aquí me parece que vi proyecto en la parte de acá. A veces está en la portada o a veces está por acá, ¿ya? Aquí dice proyecto aplicado. Algunos dice trabajo de titulación o tesis para optar por el título de licenciatura en pedagogía, ¿ya? Eso ya va a depender de cómo ustedes lo encuentren. Le pueden poner proyecto aplicado para obtener el título de licenciatura, pero con que le dejen eso está suficiente. Año 2025, donde dice ciudad, le van a ubicar el nombre de la ciudad, ¿ya? Que es Nariño, Nariño. Y por último, donde dice editorial, el nombre de la universidad, ¿ya? Universidad Nacional Abierta a Distancia. Y de último, cuando se trata de la tesis, no se ubica eso de las revistas, ¿verdad? Se ubica es el URL. URL, aceptar. ¿Ya? Nos faltaría el número de página. ¿Ya? ¿Dónde fue que vimos esto? Ya, esta es la página, justo aquí. Veamos qué página es, la página 33. Nos vamos a agregarle el número de página, aquí donde se abre, despliega este menú, editar cita, página 33, aceptar. Ya, ahí ya tenemos 1, 2, 3, 4. La cita parafraseada dice 2 ejemplos, una parentética y otra narrativa. ¿Ya? Parentético significa tal como está aquí, entre paréntesis todo. La cita parafraseada no lleva ni comillas, ¿ya? Ni lleva número de página. Aquí no se utiliza, porque en la cita parafraseada no se aplican las reglas. Lo único que se aplica es autor y año. Entonces, la cita parafraseada es copiar. Vamos a utilizar, por ejemplo, este de aquí, que los autores eran Calderón, este. ¿Y qué es lo que usted va a hacer? Usted en vez de copiar, o sea, lo puede copiar, usted va a cambiar las palabras, ¿ya? ¿Qué significa? Que usted va a utilizar la misma idea del autor, pero usted le va a cambiar las palabras. Ya, yo la voy a poner ahí y aquí abajo voy a cambiar, ¿verdad? Las estrategias pedagógicas tienen un impacto significativo en las habilidades socioemocionales de los estudiantes, ya que su objetivo es
establecer cuál es la incidencia, no le pongo influencia, de estas estrategias en los estudiantes de las instituciones en todos los ámbitos de educación. Ya, lo que he hecho básicamente es poner la misma idea de arriba, pero le he cambiado con mis propias palabras. ¿Ya? Eso es básicamente parafrasear un texto. Eliminamos esto y solamente vamos a colocar el autor. Como esta fuente ya la habíamos agregado, ya no la tenemos que volver a agregar, ¿ya? ¿Cuál es esta fuente? Esta es Calderón, Plaza, Cepeda. Simplemente nosotros nos vamos aquí donde dice referencias, insertar cita, aquí están los autores y el punto. Aquí no se utilizan ni comillas ni número de página porque la cita parafraseada no lleva reglas. Lo único que vamos a hacer es quitarle, añadirle lo del et al.